Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que sé que a muchísimos de ustedes les va a encantar. Si han estado siguiendo las redes sociales y los tabloides, seguramente ya tienen una idea, pero aquí vamos a desglosar todos los detalles, con pruebas, con chismecito jugoso, todo lo que les gusta. Y sí, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, esos dos. La pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar, que nos tuvo al borde del asiento en cada capítulo, y que aparentemente están de vuelta. O al menos eso es lo que todo parece indicar. La verdad es que la noticia ha corrido como pólvora y yo no podía esperar para compartirles mi análisis y todo lo que he descubierto. Así que si son tan fans de esta pareja como yo, acomódense, porque este vídeo se va a poner bueno. Antes de que me emocione demasiado, si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Aquí tenemos chismes, análisis de series, noticias de tus celebridades favoritas, de todo un poco. Y si ya eres parte de la familia, pues un abrazo gigante para ti, y gracias por siempre apoyarme. Ahora sí, empecemos con el chisme. Como recordarán, Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, Eda y Serkan, fueron la pareja sensación de la exitosa serie turca Sen Kalkam, conocida en español como Me robaste el corazón. Su química en pantalla era innegable, palpable, casi podías tocarla. Y esa química, como todos sabemos, traspasó la pantalla. Confirmaron su romance y nos regalaron momentos preciosos que inundaron nuestras redes sociales y nuestros corazones. Viajes juntos, miradas cómplices, declaraciones de amor que nos hacían suspirar a todos. Fue un cuento de hadas. Pero como sucede en muchos cuentos de hadas, también hubo un final, o eso creímos. La noticia de su ruptura nos cayó como un balde de agua fría. Muchos no lo superamos, debo confesar. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y desilusión, algunos incluso se rehúsaron a creerlo. La verdad es que la separación fue dolorosa para sus fans, y aunque ambos siguieron con sus vidas y proyectos profesionales, siempre quedó esa espinita, esa duda de qué fue lo que realmente pasó y si algún día volverían a estar juntos. Y es aquí donde la historia se pone interesante porque las últimas semanas, los rumores de reconciliación han sido cada vez más fuertes, más insistentes, y por lo que he podido averiguar, más creíbles. Pero vayamos por partes, ¿qué pistas nos hacen pensar que Hande y Kerem podrían estar juntos otra vez? Primero, analicemos las redes sociales. Como saben, en el mundo de las celebridades, las redes sociales son un campo de batalla donde las migajas, los pequeños indicios, nos pueden revelar mucho. Y en este caso, las migajas han sido jugosas. Comenzamos con los likes estratégicos. Ambos, de manera muy sutil, han dado like a publicaciones de amigos en común que a su vez, comparten momentos que los involucran a los dos. Por ejemplo, fotos donde aparecen con el mismo grupo de amigos en el mismo lugar, en ocasiones cercanas. Y no solo eso, también likes a comentarios de fans que expresan el deseo de que regresen. Podría ser coincidencia, sí, pero la frecuencia y la sincronía de estos likes nos hace sospechar que hay algo más. Luego, tenemos el tema de los viajes. No es un secreto que Hande y Kerem disfrutan de viajar y explorar el mundo. Pues bien, fuentes cercanas han filtrado información de que ambos han sido vistos en los mismos destinos turísticos, en las mismas ciudades, en fechas cercanas, aunque sin llegar a aparecer juntos en la misma foto o en el mismo vídeo, lo cual es muy estratégico, por supuesto. Pero, ¿tantas coincidencias? Es difícil creer que sea solo azar. Pero la joya de la corona, la prueba que ha desatado la locura colectiva, es una fotografía que se ha filtrado y que, aunque borrosa, nos muestra lo que parece ser a Hande y Kerem compartiendo una cena en un restaurante privado. La imagen es de baja calidad, sí, pero los rasgos son inconfundibles. El ángulo, la luz, todo concuerda con otras fotos y vídeos de ellos. Y lo más importante, la fuente que filtró la imagen es una persona con acceso privilegiado a información confidencial del mundo del espectáculo en Turquía, alguien en quien se puede confiar. Por lo que la foto ha dado pie a una ola de especulaciones y de confirmaciones por parte de varios medios de comunicación del país. Y esto no termina aquí. También he estado recopilando declaraciones de amigos en común. Algunos, de manera muy ambigua y sutil, han dejado entrever que ambos están en contacto, que se ven, que hay una conexión especial que nunca se fue del todo.
Palabras como hay química, es difícil no ser amigos después de lo que vivieron, nunca se sabe lo que puede pasar, han sido repetidas hasta el cansancio. Es cierto. O que estas declaraciones no son una confirmación oficial, pero sí son un indicio de que algo está pasando, y que el ambiente entre ellos no es de indiferencia, sino todo lo contrario. Y si todo esto no fuera suficiente, hay un detalle más, un detalle que para mí es revelador, el lenguaje corporal. Y es que en una reciente aparición pública de Ande, se pudo observar un cambio en su actitud. Más relajada, más sonriente, incluso con un brillo especial en los ojos. Un brillo que quienes la seguimos de cerca, no veíamos desde hace mucho tiempo, desde su romance con Kerem. Y ese brillo no es un brillo cualquiera, es un brillo que transmite felicidad, un brillo que nos hace pensar que su corazón está latiendo al ritmo correcto. Y no se trata de especulaciones, es algo que se percibe, una energía que se puede sentir. Y lo mismo se ha visto, de manera más sutil, en algunas de las últimas apariciones públicas de Kerem. Una sonrisa más amplia, una mirada más profunda, un aura de tranquilidad que antes no tenía. Es como si ambos hubieran recuperado una pieza que les faltaba, como si estuvieran de nuevo completos. Y ojo que todo esto son piezas de un rompecabezas. Ninguna por sí sola es una prueba irrefutable, pero todas juntas conforman un panorama muy claro. Un panorama que nos indica que Ande y Kerem están de vuelta, o que al menos están trabajando en ello. Pero, ¿qué es lo que pudo haberlos llevado a reconciliarse? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Y aquí, como siempre, entran en juego las especulaciones. Algunos dicen que el tiempo lo cura todo, que la distancia les permitió extrañarse, que maduraron y se dieron cuenta de lo que realmente importa. Otros dicen que fue el trabajo en conjunto, la necesidad de reencontrarse en el mismo espacio profesional, lo que reavivó la llama. Y otros, los más románticos, creen que fue el destino, que su amor es tan fuerte que era inevitable que volvieran a encontrarse. La verdad es que la respuesta exacta solo la tienen ellos, pero lo que sí podemos afirmar es que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la forma de regresar. Y en este caso parece ser que el amor de Ande y Kerem es de esos que trascienden el tiempo y la distancia. Y es que, como ya todos sabemos, no es la primera vez que una pareja de la farándula se separa y luego se reconcilia. Es algo que ocurre con mucha frecuencia, y muchas veces esas segundas oportunidades resultan ser más exitosas que las primeras, porque se aprende de los errores, se madura y se valora más lo que se tiene. Y eso es precisamente lo que parece estar pasando con Ande y Kerem, quienes quizás, en su primer romance, vivieron una vorágine de fama y presión mediática que les pasó factura. Pero ahora, con más madurez y experiencia, están listos para darle una nueva oportunidad a su amor. Y yo personalmente estoy muy feliz por ellos. Porque se lo merecen. Se merecen ser felices juntos. Y porque su historia de amor, aunque con altos y bajos, siempre ha sido un ejemplo de que cuando el amor es verdadero, todo es posible. Y hablando de amor, no podemos dejar de lado la reacción de los fans. Y es que, como ya deben imaginar, la noticia de la posible reconciliación de Ande y Kerem ha desatado una auténtica locura en las redes sociales. Los hashtags con sus nombres se han vuelto tendencia mundial, los mensajes de apoyo y felicidad inundan los comentarios de sus publicaciones, y los vídeos con recopilaciones de sus momentos más románticos se han vuelto virales. Los fans, que nunca perdieron la esperanza, están celebrando por todo lo alto. Y es que el fandom de Ande y Kerem es uno de los más grandes y leales que existen, y han demostrado que su apoyo incondicional es un pilar fundamental en la vida de ambos. Y esto no solo se ha visto en las redes sociales, también en la vida real. Muchos fans se han congregado en las afueras de los lugares donde se rumorea que han sido vistos Ande y Kerem, con pancartas, flores y regalos, demostrando su cariño y apoyo. Y es que cuando el amor traspasa la pantalla y se convierte en algo real, el impacto en los corazones de los fans es aún mayor. Y en este caso ese impacto ha sido positivo. Los fans están felices, emocionados, esperanzados en que esta segunda oportunidad sea la definitiva, y que Ande y Kerem puedan vivir su historia de amor sin los obstáculos que quizás encontraron en el pasado. Y es que el amor de los fans es un motor para las celebridades, una fuente de energía que los impulsa a seguir adelante y en este caso, a luchar por su felicidad. Ahora bien, es importante ser realistas. A pesar de todas las pruebas y los rumores, aún no hay una confirmación oficial por parte de Ande o de Kerem. Es posible que estén llevando su relación de manera discreta,
alejados de los focos mediáticos, disfrutando de su intimidad y de su privacidad. Es posible que estén tomándose las cosas con calma, sin prisa, para no cometer los mismos errores del pasado. Y es importante respetar su decisión y su espacio. Como fans, nuestro papel es apoyarlos sin presionar, sin invadir, sin exigir una confirmación inmediata. Lo importante es que sean felices, que estén tranquilos y que disfruten de su amor, ya sea públicamente o en privado. Y si un día deciden compartir su felicidad con nosotros, pues lo celebraremos por todo lo alto. Pero mientras tanto, debemos ser pacientes y respetuosos. Y recordar que al final del día, ellos son seres humanos, con sentimientos, con vidas privadas, y que merecen ser tratados con el mismo respeto y cariño que nosotros les profesamos. Y creo que lo que todos queremos es que sean felices, independientemente de si están juntos o no. Pero la verdad, yo como fan de su historia de amor, no puedo evitar sentir una gran emoción y una profunda esperanza de que esta segunda oportunidad sea la definitiva. Y ya para ir terminando, me gustaría recordar que este vídeo es simplemente un análisis de la información que he recopilado. No soy un detective privado ni tengo acceso a información confidencial, pero sí he estado investigando a fondo, he analizado cada detalle y he compartido con ustedes mi punto de vista. Es posible que algunas de mis conclusiones sean erróneas, es posible que haya detalles que se me hayan escapado, pero lo importante es que todo lo he hecho con el mayor respeto y con la intención de compartirles la información más completa y veraz posible. Y es que, como todos saben, el mundo del espectáculo es un universo de rumores y especulaciones, donde muchas veces la verdad se mezcla con la fantasía. Por eso es importante ser críticos, no creer todo lo que se lee o se escucha, y formar nuestra propia opinión. Y en este caso creo que todas las señales apuntan a una reconciliación, pero como siempre, el tiempo tendrá la última palabra. Pero sea cual sea el desenlace, lo importante es que Hande y Kerem sean felices, que sigan triunfando en sus carreras y que nos sigan regalando momentos de alegría y emoción. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarlos, para celebrar sus éxitos y para acompañarlos en su camino, sea cual sea. Y así termina este largo y jugoso análisis sobre la posible reconciliación de Hande y Kerem. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado tanto como yo compartiéndoles esta información. Ahora, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Primero, recordamos la historia de amor entre Hande y Kerem, su romance, su ruptura y la esperanza de los fans de una reconciliación. Luego analizamos las pistas que nos indican que podrían estar juntos otra vez, los likes estratégicos en redes sociales, los viajes a los mismos destinos, la foto filtrada de la cena, las declaraciones de amigos en común, y el cambio en el lenguaje corporal de ambos. También hablamos sobre las posibles razones de su reconciliación, la reacción de los fans y la importancia de respetar su privacidad. Y por supuesto, les dejé mi punto de vista personal sobre este tema, mi emoción y esperanza de que esta segunda oportunidad sea la definitiva. En definitiva, un chisme bastante completo como a ustedes les gusta. Ahora quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por acompañarme en esta investigación y por ser parte de esta comunidad tan maravillosa. Sus comentarios, sus likes y su apoyo son mi mayor motivación para seguir creando contenido. Así que gracias, gracias, gracias de corazón. Y no se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos otra vez? ¿O piensan que todo es una simple coincidencia? Los leo con atención y me encanta interactuar con ustedes. Y ahora el llamado a la acción que no puede faltar. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos fans de Hande y Kerem y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre tenemos contenido interesante, divertido y con mucho chisme. Así que ya saben, no se lo pierdan. Y recuerden, la vida es corta, disfruten de cada momento, persigan sus sueños y no olviden que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la forma de regresar. Les mando un abrazo gigante, los quiero muchísimo y los veo en el próximo vídeo. Hasta la próxima.